Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Columnas, un espacio de conversación donde estaremos sosteniendo el diálogo sobre un tema cada semana con distintos invitados e invitadas. En este capítulo hablaremos de la música, su valor simbólico en la cultura y también su importancia para el desarrollo de la sociedad y la relevancia que tiene esta expresión artística, además de la importancia de la enseñanza para practicarla o para apreciarla. Para hablar sobre este tema tendremos a un invitado muy especial. Él es Gustavo Pastene Gómez, percusionista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Inició sus estudios de música en 1982 en el Conservatorio Regional Armando Moraga Molina de la ciudad de Antofagasta. En 1990 ingresó a la Universidad de Chile y durante su permanencia en la universidad integró el conjunto de percusión Ritmus, con giras a lo largo de todo Chile y también con la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Artes. Se ha desempeñado como profesor de percusión en el Conservatorio de Música de Valdivia. Actualmente realiza actividades docentes en las corporaciones culturales de Colina, de Rancagua, Machalí, Calera de Tango y también en el Liceo Óscar Castro de Rancagua, además de ser instructor regional en percusión en las orquestas juveniles de Chile y en forma particular también en la ciudad de Santiago. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido a Entre Columnas, ¿cómo estás? Hola, Ramón. Gusto de saludarte, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Gustavo, cuéntanos un poco acerca de este interés tuyo por la música, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios y cómo te fuiste metiendo en este gusto musical que es estar ahí y finalmente transformarte en un músico. Sí, bueno, mi historia con la música viene ligada de la mano de mi padre, quien gustaba mucho de escuchar música en casa. En aquel tiempo, bueno, ya están de vuelta, ¿no? Los vinilos, ¿verdad? Y él escuchaba mucha música orquestada. No necesariamente sinfónica, sino que música como Glenn Miller, Bert Kaempfer, Paul Mauriat, ese tipo de música, y a mí me llamaba mucho la atención y la disfrutaba mucho al ver que él también lo disfrutaba. Y de ahí me conecté un poco con la música, aparte que todo esto también me estimuló mis juegos de niño, de armarme instrumentos en el patio y jugar a que tocaba con estas orquestas grandes que escuchaba. Ah, perfecto. Entonces, de ahí nace un poco el gusto musical, un poco escuchando lo que tu mismo papá ponía en la casa, etc. Claro, ¿no? claro, sí, lo disfrutaba y eran tardes enteras. Y me recuerdo que lo tengo ahora, lo tengo guardado en una cajita de recuerdos familiares, que tengo un cassette rojo que venían extractos de grandes orquestas, Ya, ¿no? Y ese cassette lo ponía y lo daba vuelta y me pasaba la tarde entera tocando, supuestamente yo, tocando con esas grandes orquestas. Ah, ya, y tú también cuando chico jugando, digamos, te ibas integrando, no sé, estoy pensando Sí, claro. con lo que encontraba ahí en la casa Sí. y te ibas mezclando un poco con Claro, me armaba baterías en el patio. Ah, ya, y de chico, al tiro empezaste con Sí. lo Sí, claro. de ser el baterista un poco de la Claro. orquesta. O sea, yo era el baterista. Ya, yo era ok. el baterista y jugaba eso y me armaba con ollas, con tarros, cajas, con lo que pillara. Me armaba unas baterías impresionantes y jugaba que era el Pato Salazar, el baterista del Festival de Viña del Mar de aquellas épocas, de los años 80, 70, 80. Y jugaba que era baterista y que acompañaba al Puma Rodríguez, a Julio Iglesias, no sé. Toqué con todos ellos cuando niño. Tocaste con todos los grandes Sí. músicos del mundo. Oye, Gustavo, y bueno, me imagino que tu papá, tu mamá, al ver este interés, al ver tus ganas, al verte armando estas baterías en el patio de la casa, en algún momento dijeron, bueno, hay que canalizar esta pasión de Gustavito, así que hagamos algo. Y seguramente por ahí, digamos, entró esto de que entraras a una escuela artística, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, venía yo con estos juegos y me recuerdo un día en la escuela que canta el coro de la escuela y la profesora de música llevó a su hermana que era violinista y la veo a ella y ahí supe que había un algo y donde se podía ir a estudiar a qué sé yo, a aprender música y la profesora le habló a mi mamá, le dijo ¿sabe qué? Tendrían que llevar a Gustavito de esa época, hace tantos años que dejé de ser Gustavito, para que estudie música. Y ahí mi madre me llevó a dar el examen de admisión al perfecto. Conservatorio Regional. Y ahí entraste a
estudiar música. ¡Wow! ¿Entraste directo a ser baterista? Porque No. como estabas ahí No. de baterista en el patio de la casa. No, fíjate que es bien curioso porque yo lo que quería era hacer... yo escuchaba a Glenn Miller. Ok. Y lo sigo escuchando a Glenn Miller. Y me recuerdo que hay una canción que acá se conoce como de buen humor. Como entusiasta. Claro. Y eso se toca con saxofones. Claro. Con instrumentos de viento. Claro. Y yo en esa época no sabía que ese instrumento se llamaba saxofón. Yo le decía clarinete, entonces yo quería estudiar clarinete, pero en realidad era saxofón. Y tú querías hacer como los solos de esa canción. Para tocar con la orquesta de Glenn Miller. Claro. Sí. Claro, en mi sueño yo quería tocar Ese era tu ticket de entrada a la Big Band de o Glenn bien Miller. piano. Ya, también. Piano, Ya, claro. Perfecto. Por Paul Moriat, por esas orquestas lindas que había. Entonces, bueno, di el examen, quedo en el conservatorio, me van a matricular, yo digo clarinete o piano y mi mamá me mete en violín. Entonces... claro. Claro, tú dijiste clarinete o piano, mamá. Y ella llegó, ¿sabes violín. qué? Violín. Y llego al conservatorio en marzo. El violín es complejo, igual, como un instrumento difícil, ¿no? Y es bellísimo, es bellísimo. ¿Y tú estudiaste violín un tiempo entonces? 4 años. Ya. 4 años. Y me recuerdo, claro, antes no era tan habitual porque ahora tú encuentras en las tiendas violines. Claro. Es fácil y cualquier comprar. instrumento, ¿ah? O sea, claro. En ese tiempo cualquier instrumento, una batería, una guitarra. Era muy complejo. Era un poco más complejo, especialmente los instrumentos eléctricos o estos instrumentos que comentas más tú. sinfónicos. Violín, viola, contrabajo, que son instrumentos... Claro. Un poco Y, más caros. y todo esto, bueno, en Antofagasta, pues yo soy de allá. Y claro, me pasan la caja de un violín y llego a la sala de violín y abro la caja y lo veo al violín ahí y me impactó. Porque la arquitectura de los instrumentos es muy bonita. Yo cada vez que puedo en la Sinfónica Nacional, cuando no estoy tocando, me trato de sentar en medio de otros instrumentos, de mis otros colegas, para verlos tocar y para ver los instrumentos como son. La arquitectura, que son maravillosos. Entonces lo veo el violín y digo, ¡wow! Porque es un mueble muy lindo. Con mucho respeto decir mueble, ¿no? Y me pongo el violín acá, según lo que decía el profesor, me pongo acá y tomo el arco y paso así, y sentí que el sonido me entró y me dio vuelta dentro del cuerpo. Fue una sensación impresionante, como Doña Florinda cuando veía al profesor Girafales. Así, entonces yo sentí como que me dio vuelta eso y me encantó. Y ese encanto me duró 4 años que estuve tocando violín y fui violinista de la orquesta y todo. Pero fíjate... ¿Y cómo volviste a la batería, Gustavo? Es que nunca la dejé, porque yo iba a las clases... ¿Ya? Y en llegaba la casa seguías siendo Pato Salazar con tu olla, pero con tu claro, caja, con tu... todo el tiempo, Ya. claro. Entonces ¿Nunca, yo dejaba... ¿Nunca dejaste tu No. alter ego de Pato Salazar? Yo dejaba... O sea, me iba del conservatorio a mi casa y llegaba a la casa a tocar batería. Ah, ok. Y cuando iba a tocar violín, tocaba violín, volvía a la casa a tocar batería de nuevo. Siempre estuve con palos en la mano, siempre. Y luego, en esa misma escuela artística, dijiste, ¿sabes qué? Claro. Voy a ir a la batería. Claro. Y ahí me cambié a la batería. En verdad lo que yo quería era estudiar percusión sinfónica. Porque siempre me gustó la música sinfónica. Entonces, como no había percusión sinfónica, entré a batería. Y ya sentarme y ver una batería, wow, que ya era un poquito mejor que mi tarro, mi joya, mi caja. Claro. Es más, mira, cuando yo jugaba a ser baterista, Ajá. cuando yo era el Pato Salazar, tenía un teléfono de plástico. Y tenía una radio. Mi papá me había regalado una radio, marca Crown, me acuerdo. Okay. No se me va a olvidar nunca más. Crown, la marca. Y sonaba la música, ¿no? ¿Tú ponías música en la radio? Y íbamos tocando. Y ahí lo yo que tocaba, saliera, claro. Y ahí toqué con Julio Iglesias, con el Puma, con todo. Ya todas esas canciones le ibas buscando a la percusión. Sí, Ya, tal cual. perfecto. Entonces, yo escuchaba que ese teléfono de plástico sonaba. ¿Ya? Porque sonaba, ese teléfono sonaba, ¿no? Y levantaba el teléfono y contestaba y era Don Francisco o era Antonio Bodanovich. Y yo escuchaba las voces de ellos. Qué cabeza de Dios. Gustavo, ¿sabes qué? Claro, esta noche tienes que acompañar a Puma Rodríguez, ponte tú. Ya, listo. Pum. Yo colgaba y buscaba música del Puma Rodríguez y íbamos tocando.
las canciones del chévere, 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 qué sé yo, y yo de ahí las tamboreaba. Todo esto, como te decía, bueno, en esa época yo volvía y me ponía a tocar, y cuando entro y veo esta batería de verdad, y bueno, mi gran profesor que tuve, Juan Jutrenich, que fue el que me formó como baterista, me empezó a enseñar cosas. Claro. Y empecé a aprender y empecé a estudiar, y ya de ahí me volví loco y ya era estudiar 5 horas todos los días. Porque además era en tu juego, estabas estudiando eso y descubriste tu pasión. Al final, Claro. Tu pasión, tu vocación, tu juego, todo se fue alineando hacia la batería. Claro, y fíjate que el colegio tenía una Big Band, que es la banda de concierto. Y entré como baterista de esta Big Band. Y después pude tocar esa misma la pude tocar, pero como baterista. Pero en batería. Claro. No, dije, no. wow, me encontré con mi antigua novia. O sea, al final la pude tocar. Qué bueno, Gustavo. ¿Y qué significa para ti la música al final? Porque nos has contado de tu infancia, de tus pasiones, de tus juegos, de tus sueños también. ¿Y qué ha significado para ti la música en tu vida? Mi vida, pues. Mi vida, finalmente. La vida porque, entera. claro, porque yo he construido mi vida en torno a la música. Me dediqué desde niño. Siempre sentí una gran pasión por saber de música, por vivir la música, por hacer música, tocar música. Y me dediqué al 100%. El otro día me preguntaban si yo era fanático de algún grupo. Me decían, no, ¿y tú eres fanático? Fanático. Y le digo, no, yo la verdad que no soy fanático de nada, porque de pronto eso te limita de apreciar otro tipo de cosas, ¿no? Pero después meditándolo, claro, sí, soy fanático de la música. Me gusta la música, me gusta vivir la música, estudiarla, tocar, subirme a un escenario, el aplauso, la magia que tiene el escenario de poder compartir el trabajo que nosotros hacemos como músicos con el público, de sacarlos por lo menos 2 horas de sus rutinas diarias y hacerles un cariño con música linda y todo eso. Entonces, para mí, la música es una herramienta maravillosa de mucho que hacer hacia la sociedad, y también una oportunidad muy importante de poder crecer y de conocerme y de desafiarme, de poder trascender sobre mis limitaciones. Claro que porque sí. tiene lo bueno y lo malo. Tiene lo bueno y lo malo. Tiene lo bueno y lo malo. De ahí lo vamos a conversar, este blanco y negro que tiene también ser músico. Bueno, estábamos hablando de Antofagasta, ¿cierto? De que tocaste en tu colegio, de que finalmente lograste ser estudiante de batería o de percusión en la escuela artística en Antofagasta, y luego cómo es venirse a entrar a la universidad, entrar a la Chile, y desde Antofagasta a Santiago. ¿También tuviste que dar una prueba de admisión para ver tu... ¿Cómo es eso? ¿Cómo... Sí, se da una prueba de admisión, tú tienes que darla en aquellas épocas pretéritas. La prueba de aptitud académica ahora ha cambiado tanto de nombre. Sí, ya no me sé el nombre. La PIN, la PON, no sé, qué sé yo. Bueno, después fue PSU. Eso, la PAES, la no sé qué, y anda tú a saber más. Pero en esa época era la prueba de aptitud académica que dábamos todos los estudiantes. Claro, porque salíamos de cuarto. Se da, ¿cierto? Un test, independiente de cómo se llame, ¿cierto? En donde tienes que rendir sobre ciertas materias. En este caso, las más importantes son lenguaje, matemática, también está historia. También está biología, dependiendo del área. Dependiendo qué quieres estudiar, y hay otras que te piden una específica matemática. Claro. En este caso, tú rindes, ¿cierto?, esas pruebas clásicas, lenguaje, matemática, historia, me imagino. Claro. Y aparte tienes que rendir una suerte de prueba de admisión artística, ¿no? Claro, tienes que tocar. Claro, ¿cuál es tu gracia? Claro. ¿Cuánto vale tu show? y ahí en la Chile tuviste que sentarte en una batería y demostrar tocar un poco, mostrar el currículum que tenía de formación de niño. Pero te piden solo un instrumento, te dicen toca todo lo que sabes. Muéstranos lo que sabes. ¿Y tú tocaste batería, un poquito, violín? No. Solamente percusión. Solo percusión, claro. Perfecto. Solo percusión y mostrar un poquito las manos, cómo vienes formado y todo el asunto. Y de acuerdo a eso, el criterio, el maestro te selecciona y quedas en la carrera. Y ahí fue, claro, no, ahí fue, Dios, no sé, se me abrió un abanico muy gigante porque domésticamente. Y cambia mucho, me imagino, de Antofagasta a Santiago. Sí, primero la ciudad era eterna gigante. Llegué solo porque me acuerdo que se vino mi mamá, mi hermana y yo a vivir a Santiago. Y ellas vinieron a acompañarte un poco. Claro, si el niño se venía con 17 años, imagínate tú, y te había que cuidar al niño. Entonces
en el bus había solamente 2 pasajes y había uno solo para el siguiente bus, o sea, para el primer bus. Entonces ya me vine solo, nadie me fue a despedir, nadie me vino a buscar, solo. Yo dije, esto es una señal. Claro, y llegué al terminal y me bajo y veo, wow, esta cuestión gigante, muchas micros, mucho de todo. Y claro, lo único que veía más familiar era la Torre Entel. Y el resto era todo desconocido. Entonces llegar acá, llegar a una facultad de arte, muchas personas dando vueltas, muchos sonidos. Y además está en el centro de la facultad. Claro, en pleno centro. Maestros, qué sé yo, que ya tocaban en la Sinfónica Nacional de Chile, en la Filarmónica del Teatro Municipal. ¡Wow! O sea, no, fue un cambio bastante fuerte. Llegué en un momento también muy gravitante para la historia de Chile, en tanto el año 90. El año 90. Claro, entonces muchas cosas estaban pasando y... Estábamos pasando del gris al arcoíris en ese Claro, momento. totalmente. Términos simbólicos, digamos. Sí, más vale que sí. Y bueno, fue bastante importante, donde la música jugó un papel bastante importante también en tanto sostén emocional para mí, en que me refugié más, no tanto en no dejé que las cosas de afuera me afectaran emocionalmente, porque en Antofagasta, imagínate, yo tenía 2 micros para irme al conservatorio y volver, 2. Y acá habían 4. Entonces, y era la estación central Villa Naciones Unidas. No, tenían nombres de el inicio y el final del Carrascal, recorrido. Santa Julia, Pedro Valdivia, no me acuerdo, Plaza Egaña, Pedro Valdivia, y la no sé cuánta de la no sé cuánta. Yo decía, pero y otras tomaban, qué sé yo, cambiaban la ruta. Ay, no. De ida era una ruta, de vuelta era otra ruta. Fue un recontracaos eso, pero bueno, me refugié en el estudio de la música y en conocer todo. Imagínate, la primera vez que escucho la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal y veo que era todo el andamiaje de una ópera. ¡Wow! Se me cayó el pelo 50 veces. Entonces dije, esto es maravilloso. Y empecé a estudiar y eso un poco me ayudó también a irme insertando de a poco en esta gran ciudad que claro, te es fuiste Santiago. insertando teniendo una banda también con me imagino un par de compañeros y después te fuiste metiendo también en la... Mira, más me concentré en estudiar. Ya. Más me concentré en estudiar porque llegué a la escuela de percusión. Bueno, allá me despidieron en Antofagasta, el niño se va, Alexis Sánchez de la percusión se va a Santiago. Oye, hasta un programa de radio me hicieron, sí, un programa de radio para despedirme, desearme suerte y todo. Y yo ¿Cómo se llama la radio? Sea no sé cuánto, Radio Antofagasta. Radio Antofagasta. Claro, Radio Antofagasta. Y te fuiste a despedir. Claro, la mamá... ¿Has vuelto a Radio Antofagasta después? No, mira... mantengo contacto constante con la radio FM, que es ícono en el norte, que es la radio Sol FM. Sol FM. Claro, y con ellos... conversado con ellos y todo. O sea, me gané un libro la semana pasada. ¿Ya? Yo escucho en mi casa Radio Sol auditor de Antofagasta. Auditor fiel sí. de Radio Sol de Antofagasta. Claro. Ya, perfecto. Y concurso que hay, escribo, qué sé yo, y la semana pasada me gané un libro y me llegó ayer. Me lo mandaron aquí perfecto. A mi casa. Y esa también me imagino es una forma de conexión con tu, sí, definitivamente. Con tu ciudad, con tu infancia. Sí, no me desprendo nunca de mi querida ciudad. No me desprendo nunca. Bueno, no sé en la parte que iba, pero no, como... estábamos hablando un poco de la etapa universitaria, ¿cierto? Sí. Y cómo de a poquito te ibas insertando sí. en el medio de la música más sinfónica. Claro, de ahí fue un aprender y he sido muy afortunado porque los maestros que me han tocado en el camino, que me han ido enseñando, que me han ido compartiendo sus experiencias, han sido muy buenas personas en hacerlo, digamos, y me han dado muchas oportunidades para poder desarrollarme. Bueno, Gustavo, y también hay algo súper interesante de tu biografía, de tu historia de vida, ¿no? Y es que estando en el patio de tu casa, jugando con tus cajitas, con tus tarritos, a ser baterista, te llamaba Antonio Dodanovich para que acompañaras a algunos grandes artistas de la música. Porque yo era el Pato Salazar. Porque tú eras el Pato Salazar, el baterista de Viña del Mar. Sí. Y en algún momento ese sueño de alguna forma se vuelve realidad. Cuéntanos sí. un poquito acerca de eso, de que fuiste a Viña sí. y acompañaste a grandes músicos ahí. Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo.
llegar al... Bueno, yo había tocado en el escenario de la Quinta Vergara, pero en otros eventos, no relacionados con el Festival de Viña mismo, ¿no? Y en otros meses del año. Pero llegar al Festival de Viña del Mar, propiamente tal, fue impresionante, porque... Con todo lo que giraba en torno a Viña, claro, la cantidad de medios que había, sí, esto de elegir al rey y la reina, claro, la alfombra roja, etcétera. O sea, una serie de cosas que giran en torno al festival, claro, que no son el festival mismo, pero que le dan un marco, un espíritu, ¿cierto? Claro, al claro. festival, y que generan también... bueno, ahí fíjate tú, toqué alrededor. una vez la obertura del festival, y después, bueno, sí, he estado acompañando el último que fui con Andrea Bocelli, que tocamos hace como 2 años, creo ya. Sí, no fue hace tanto. Mi cabeza ya que no vino da con mucho. su hijo. Claro. Con él, y estuve con el, bueno, el gran, que también fue un recontrasueño porque cumplió, porque yo tocaba música de The Police en Antofagasta como baterista con bandas que se forman de niños, y estuve con que Sting. más o menos pegó mucho The Police en esa época en que tú eras adolescente. Claro. The Police es como de los 80. Sí, claro, tal cual. Y viene Sting solista a Viña del Mar. Claro, él viene como solista y viene con una banda buenísima, y nos llevan a la Sinfónica de Chile a acompañar el show de Sting en Viña del Mar. Y yo no lo podía creer, yo digo, no puede ser esto. Y nos citan a un ensayo. Oye, esto así, rápido, rápido. Nos citan a un ensayo. Nosotros tocamos un día sábado y el ensayo fue el viernes a las 12. Viernes a las 12, listo, nosotros llegamos, había una cantidad de gringos dando vueltas, y la orquesta armada, y nos reparten la música, listo, 3, 4, vamos tocando, y yo leyendo, fui la como, partitura, claro. Sí, fui como vibrafonista, leyendo las partes de vibráfono y haciendo otras percusiones, listo, se termina, este es el show, descanso, un break, vamos a hacer el show de vuelta, así, hicimos 2 veces el show completo, y al otro día a la Quinta Vergara. Y ahí lo veo a Sting, y digo, wow, ahí está Sting. Y yo así, ahí está nervioso. Claro. Veo como calcetinero. Claro, pero definitivamente. Pero qué bien, oye. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de tocar con él al lado, de hablar un rato con él, y él tocó conmigo, o sea, tocamos juntos. Él tocó un xilofón, le pasé unas baquetas mías, y él tocó xilofón al lado mío. Fue a hacer un pedacito de percusión contigo. Claro, sí. Bueno. Y fue muy entretenido. Bueno. Y ese show fue impresionante. Qué bien. Bueno, y Bocelli también. Claro, Andrea Bocelli también, porque tiene un acompañamiento. La música de Andrea Bocelli también se da para que hay una gran banda acompañando. Claro, tal cual. Gustavo, ¿y cómo ha sido otra parte interesante de tu vida, cierto? Que es, ya formado como un maestro en la percusión, ir enseñando y ir entregando también tu conocimiento a los niños, a las niñas, en la educación pública y en distintas regiones, más que nada en la región de O'Higgins, que también has estado vinculado a aquello, ¿no? Y acá en Santiago. Mira, ha sido muy, muy lindo, muy gratificante compartir los conocimientos que uno va adquiriendo con el tiempo, con los años. Ver chicos que llegan con las ganas y con los ojos brillantes por querer aprender esto, por querer vivir la experiencia de tocar en una orquesta, y a lo mejor muchos también queriendo ser los Patos Salazar que yo en algún momento quise ser. Entonces, tomarlos a ellos de la mano y compartirles esta vida maravillosa, este camino, que también no es tanto el hecho de enseñarles a tocar un instrumento, sino que también enseñarles otras herramientas que ahí se relacionan con poder trascender sobre sus limitaciones, poder trascender sobre de pronto las frustraciones. Claro, trabajar la parte socioemocional a través de la música, ¿no? Claro, ver también cómo las familias cambian, porque de momento que un instrumento de música, y esto ha sido siempre, un instrumento de música entra a una familia, la familia cambia inmediatamente. Y ya le hacen un espacio de estudio a los niños para que puedan estudiar, le hacen un tiempo de estudio para que los niños puedan estudiar. Ya los papás, las mamás tienen que acompañarlos a los ensayos, tienen que acompañarlos a los conciertos, y ya cambia un entorno completo. Y uno, con el tiempo y la experiencia que ha ido tomando,
poder acompañar esto y aconsejando este camino es maravilloso, en tanto también la formación integral de los chicos. Y algunos, claro, continúan la vida como músicos, se forman como músicos. Ya he tenido la oportunidad de tocar con 2 ex alumnos míos que entraron a la universidad, se titularon de percusionistas y han llegado a tocar como percusionistas de apoyo, extras le llamamos nosotros, a la Sinfónica Nacional de Chile, y que yo los conozco de los 7, 8 años. Claro. Y ahora ya vienen grandotes y vienen a tocar conmigo, es maravilloso. Claro, un orgullo también para ti como maestro. Claro, como profesor. claro. Y que bueno, que ellos comienzan a hacer su vida con esto es muy lindo, como te digo, en tanto la formación integral. Hay otros que eligen otras carreras y siguen estudiando otras profesiones, pero vuelven y me dicen la disciplina que aprendí, el tiempo de organización, el trascender sobre también las limitantes que de pronto pueda tener, el conocerme a mí mismo, en los desafíos. Todo eso que me llevé de haber estudiado música me ha servido para poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Qué buena. Y eso ha sido muy lindo. Gustavo, me queda una duda. ¿En algún momento el Pato Salazar supo que tú eras el alter ego? Sí. Que ¿hablaste con él en algún momento? ¿Le contaste esta historia? Sí. Porque me imagino que con el tiempo conociste al Pato Salazar. Claro. Sí, le tengo un cariño enorme. Nos escribimos habitualmente. Ya, perfecto. Y un día hablé con él, pero le hablé de la siguiente manera. Le dije, te voy a contar una historia, pero el que te va a contar la historia es el verdadero Pato Salazar, que soy yo. Y él se sorprendió mucho. Es muy amoroso el Pato Salazar. Primero qué Es pasaba un acá. tremendo tipo el Pato Salazar. Y le dije, mira, yo soy el Pato Salazar, el verdadero Pato. Y se sorprendió mucho y le conté la historia del Pato Salazar, de que yo era el Pato Salazar. Y que Cuando eras sigo niño, siendo... el Pato- No, sigo siendo el Pato Salazar, por toda la vida voy a ser el Pato Salazar, y se emocionó mucho y sí, me lo agradeció. Tenemos contacto habitualmente, nos estamos escribiendo con el Pato. Sí, es un recontratipo. Me imagino porque él, o sea, a cualquier persona saber que tú eres el héroe de un niño desde chico y que esa persona avanzó en su carrera musical como lo has hecho tú y lo sigues teniendo en alta estima para esa persona. En gratitud, claro, gratitud, porque finalmente, o sea, incluso le conté anécdotas que él no se acordaba. ¿Ya? Que él no se acordaba de cuando le regalaron un par de baquetas, los percusionistas de la Chile ahí le regalaron un par de baquetas para abajo. La Chile ahí, la baterista, percusionista gringa que trajeron al Festival de Viña, le regalaron un par de baquetas al baterista del Festival de Viña, que era el Pato Salazar. Y yo, es verdad, o cuando se le perdieron unos platillos en el Festival de la Una. Oye, me dice, tú habláis como que tuvierais 70 años. Claro. Pero sí, he tenido la oportunidad de hablar con él. Como te digo, nos contactamos periódicamente y le tengo un cariño, una admiración y gratitud por sobre todas las cosas. Gustavo, bueno, hace unos minutos hablábamos esto de el blanco y el negro, ¿cierto? De las cosas positivas, brillantes que tiene ser, o luminosas que tiene ser músico, pero también hay lados más oscuros, hay lados más negros que tienen que ver también con ciertas precariedades y con el desarrollo de ejercer la carrera o la profesión de músico, ¿no? ¿Cómo lo observas tú en esa dualidad? Mira, es bastante complejo hacer arte en Chile. Yo de todas maneras igual agradezco el esfuerzo que hacen quienes están encargados de abrir oportunidades y de generar buenos escenarios para que los artistas en general, no solamente los músicos, todos los artistas en general puedan desarrollar sus actividades, pero cuesta una eternidad. O sea, siempre tenemos que estar luchando con no hay presupuesto o no se puede. Entonces ahí tenemos que volvernos artistas sobre artistas para poder generarnos de todas maneras las oportunidades y poder hacer algo que no dice relación con querer enriquecernos, sino que dice relación con querer aportar algo a la comunidad, a la ciudadanía, para hacer esta vida un poquito más agradable. Claro, y que ese trabajo también sea valorado. En definitiva, claro, porque me nosotros... refiero al concepto un poco más grande del valor. Pues, claro. O sea, que se aprecie, que se considere que el ejercicio de la profesión es un valor en sí mismo y que eso también tiene que tener una recompensa, un salario. O sea, acá hay una apuesta de vida, porque claro, nosotros los músicos profesionales en su totalidad, o sea, no en su totalidad, muy presumido decir eso, pero en su mayoría somos personas que hemos dedicado nuestra vida a formarnos como músicos, como artistas. Es muy
poco el número de chicos que dicen, no, yo empecé a estudiar esto y me hice profesional cuando salí de cuarto medio. A los 18 años empecé a estudiar música. No, la mayoría de nosotros, hay colegas que a los 4 o 5 años ya estaban estudiando. Yo empecé a los 7, hay otros que a los 9, entonces pasamos toda una vida estudiando y creciendo en torno a nuestros instrumentos. Claro, en general hay toda una apuesta. Claro. Los artistas, los músicos, la gente que se dedica al baile y también otras expresiones artísticas parten de muy chicos con la disciplina, a diferencia de otras profesiones. Por ejemplo, alguien que, no sé, que es médico, que es ingeniero, como dices tú, recién a los 18 o 19 dice, ya, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto. Pero antes de eso hicieron miles de cosas, de repente hicieron algo que se relaciona así como forma tangencial a lo que finalmente estudian, pero no es como el desarrollo de toda la vida que tiene un músico, por ejemplo, un bailarín u otras profesiones. Claro, entonces es toda una entrega de vida que de pronto cuesta mucho que sea reconocida, tanto por el reconocimiento en sí y claro, también por el reconocimiento social y claro, también la valoración que cada trabajo tiene que tener. Claro, claro. Y eso lo hace muy, muy, muy complejo de pronto, pero bueno, si no insistimos, se muere. Claro. Incluso estaba leyendo que en Irlanda el gobierno determinó que a los músicos, a los escritores y a ciertas profesiones se les iba a entregar una especie de salario mínimo para que tuvieran ese piso independiente de otros trabajos que puedan tener, para que puedan desarrollar su arte de manera más tranquila. También es claro, y en definitiva el aporte que el arte hace también es historia. ¿Te fijas? El arte no solamente es arte, por entretener o por embellecer un momento, ¿no? También cuenta historia, también somos en algún sentido historiadores si es que te pones a averiguar el entorno sobre el cual se han creado algunas obras, ya sea de música o en literatura o en pintura. Hay historia en torno, entonces los músicos también, los artistas en general, son historiadores que patentan en sus obras hechos que ocurren. Claro que sí, pues cada civilización antigua a lo largo de la historia tiene sellos también musicales, ¿no? Claro, claro. Las antiguas culturas tienen un tipo de música, en la Edad Media hay otro tipo de música, en la actualidad hay otro tipo de música. Bueno, eso ha ido evolucionando un poco más rápido en la modernidad, pero... Y en la actualidad, bueno, se sigue haciendo exactamente lo mismo y patentando y legando solamente con el afán de contar la historia. Y se deja para las futuras generaciones lo que están haciendo los artistas hoy. Bueno, Gustavo, se nos ha pasado volando el tiempo en esta conversación. Han sido bien entretenidas las historias que hemos ido sosteniendo acá. Así es que te agradecemos mucho que hayas estado acá en este espacio en Entre Columnas. Yo les agradezco muchísimo a ustedes es muy valioso tener estos espacios para conversar en esta... ¿no? Agitada vida que tenemos, no tenemos de pronto mucho espacio para juntarnos en una mesa, tomarnos un café y conversar, y eso se agradece muchísimo y les agradezco nuevamente por haberme invitado a compartir este espacio de conversación. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a ustedes también por haber estado junto a nosotros Entre Columnas, esta conversación donde logramos sostener un diálogo sobre la música en esta semana. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos.